Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir y muchas gracias a los organizadores también por facilitar este evento en el que podemos reunirnos y compartir ideas. Os voy a explicar un poco, a través de distintos proyectos que hemos realizado en los últimos años, criterios y valores que nosotros usamos en el diseño de esos proyectos. Pero me gustaría empezar también con algo un poco distinto, acerca de la historia del juego, de cómo se han originado un poco los parques infantiles. Este es un cuadro de 1560 de Peter Bruegel el Viejo, que se llama Juego de Niños, y que en él es una alegoría a la infancia en el que se representan más de 80 actividades y juegos distintos, ¿no? Aunque no es una fotografía de la calle, sí nos da una muestra de cómo estos espacios servían como campo de juego, tanto las calles como los espacios naturales, y en los que se podían desenvolver actividades muy cercanas a las que podemos ver hoy en día en los parques infantiles, ¿no? Y es que el juego es algo innato en el ser humano, es la forma instintiva que tenemos de aprender, de relacionarnos con nuestro entorno, de relacionarnos con otras personas y además de desarrollarnos física e intelectualmente, ¿no? Pero por encima de esto, jugar hace que los niños sean felices y que tengan una adecuada salud mental. La calle, que siempre ha sido el escenario de juegos durante toda la historia, se ha visto cambiada durante el último siglo, durante el siglo XX, con la progresiva motorización, y ha hecho que el área o el ámbito en que los niños podían recorrer y jugar libremente se haya ido reduciendo en los últimos años, ¿no? Aquí, por ejemplo, podéis ver una imagen en la que se señala el área en el que podía recorrer de niños 4 miembros de distintas generaciones de una misma familia, y cómo el bisabuelo pues, podía recorrer toda esa gran área que se ve en la imagen, mientras que el hijo más joven de la familia solo se le permite ir solo hasta el final de la calle. Hay situaciones extraordinarias, sin embargo, que cambian esa visión de las calles y la forma que tenemos de relacionarnos con el entorno, ¿no? Y, por ejemplo, estas son imágenes del temporal Filomena que todos conocemos, en el que tanto niños como adultos han ocupado las calles y lo han ocupado mediante el juego, que es algo, una situación extraordinaria y muy curiosa. El arquitecto Aldo van Eyck, a mediados del siglo XX, se dio cuenta de este hecho y, en un trabajo en la conferencia del XIIM, que es el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que se celebró en 1956, él presentaba que era necesario construir algo más permanente que la nieve, es decir, espacios que tuvieran una conexión, una integración directa en las ciudades, tanto formal como estética, y que permitiera que los niños pudieran desarrollar esas actividades con libertad, ¿no? Y que pudieran jugar. Durante los 30 años que él estuvo activo en la oficina en Ámsterdam, llegó a realizar más de 700 parques infantiles, muchos en solares que habían sido bombardeados por la guerra, y también en plazas y espacios públicos de la ciudad, y con esto consiguió generalizar, que se generalizase esa imagen de parque infantil, ¿no? Él incluía en casi todos sus diseños esos areneros, volúmenes geométricos y también esas jaulas que permitían trepar y que, al ser tan abstractas, los niños podían un poco llenar con su propia imaginación. Otro arquitecto, en este caso escultor, contemporáneo de Aldo van Eyck, fue Isamu Noguchi, que él tiene distintos maquetas experimentales y algunos proyectos también construidos de lo que él llama playscapes, es decir, serían paisajes de juego, donde la propia modulación del terreno tiene una gran importancia, y también es importante que en estos espacios la suma total es mayor que
que la suma de elementos individuales, ¿no? Sino que hay una interrelación entre ellos y está pensado para que los niños también puedan desarrollar un mayor sentido de espacialidad. Hay veces que estos parques se han entendido como un problema, ¿no? Sobre todo durante el desarrollismo, en el que se ve casi como parches o como soluciones, por llamarlo de alguna forma, al problema de los niños, entre comillas, y que es muy gracioso el nombre que se le da en Reino Unido a estas instalaciones, que es KFC, como Kid Fence and Carpet, es decir, poner un juego, un pavimento y una valla, y con eso ya parece que tienes el tema resuelto. Nosotros abogamos por algo distinto, es decir, espacios que realmente formen parte de la ciudad, que permitan crear relaciones, que permitan generar entornos con identidad propia y que mejore también la autoestima y la vida de los ciudadanos, ¿no? Para conseguir este tipo de espacios, nosotros tenemos en cuenta tres criterios que, bueno, los que habéis venido a las anteriores jornadas os acordaréis, que también os había comentado, que es hacer espacios que sean inclusivos, que sean saludables y que sean atractivos. Y voy a explicar con algunos ejemplos estos criterios que nosotros usamos. En cuanto a los espacios inclusivos dentro del diseño universal, es fundamental tenerlo en cuenta en el diseño de estos espacios para que todos los niños puedan usarlos, todos los niños puedan relacionarse entre sí, aprender unos de otros. Y es importante también pues no solo crear o incluir elementos de juego fácilmente accesibles, sino también elementos sensoriales que permitan la activación de distintos sentidos, como puede ser el tacto, el sonido, etc. Nosotros en nuestro catálogo tenemos señalizados los elementos de juego que están certificados según la DIN 33942, que es una normativa de referencia en cuanto al diseño de espacios sin barreras, para poder facilitar también la creación de estos espacios con diseño universal. Pero también es un valor que tenemos en cuenta a la hora de diseñar nuestros proyectos más espectaculares y más llamativos, ¿no? Y este es un espacio que seguramente conocéis, y si no, os invito a que lo conozcáis porque está en el centro comercial Vialia de Vigo, muy cerca de donde estamos ahora mismo. Y os voy a poner un poco en contexto también cómo este proyecto llega a nosotros y cómo fue tomando forma. Es un área de juego que se ubica entre un edificio totalmente opaco y una plaza pública, y en la que nos pedían que diseñáramos un barco. Nosotros, dada esa posición, lo que pensamos o nos venía a la mente son esos teatrillos mecánicos que a partir de elementos bidimensionales dispuestos en profundidad se consigue dar una mayor volumetría, una sensación de tridimensionalidad. Y además lo enlazamos con el poema, con la cantiga Ondas do Mar de Vigo del trovador vigués Martín Codax y con la geometría tradicional de los barcos de pesca. Además de todo eso, la jugabilidad está muy pensada, de forma que entre las olas se dispone juego sobre todo pensado para los niños más pequeños, un juego muy fácilmente accesible, con elementos de trepa que les permiten entrenar su equilibrio, toboganes, hamacas también para descansar, y un barco principal donde el juego representa un reto mayor para los niños, porque tienen que también sobreponerse a esa sensación de altura y de llegar hasta arriba, pero además en ese barco, bueno, la parte superior tiene un cierto valor porque les permite ver nuevas perspectivas, les permite también que al ser un espacio bastante cerrado no sepan exactamente lo que va a ir y tenga esa sensación de misterio, ¿no? De descubrir algo nuevo. Y luego una parte inferior que sería totalmente accesible y que se podría pues, recorrer en silla de ruedas o que lo podría recorrer una persona con una movilidad más reducida. Además de eso, a lo largo del parque se introducen sorpresas, ¿no? Que para mí son como capas en el juego que te permite ir descubriéndolas a medida que vas descubriendo este espacio, como pueden ser telefonillos interconectados entre sí, un timón que al girarlo pues, reproduce como el sonido de las olas del mar, y el periscopio que solo se ve cuando consigues llegar a esa parte superior que comentaba antes.
Bueno, aquí podéis ver unas imágenes del proyecto ya construido y cómo esa iluminación también nocturna le da un valor especial a este espacio y resalta su carácter escultórico en esas horas de atardecer. El siguiente criterio que nosotros tenemos muy en cuenta en Galopín es el de la biofilia, que es el amor natural o la tendencia natural que tiene el ser humano por estar en entornos naturales, pero también los beneficios que estar en esos entornos nos reporta de manera natural. Que por ejemplo lo podemos nosotros experimentar en sensaciones de bienestar, de disminución del estrés, pero para los niños también se ha demostrado que es muy positivo porque les permite mantenerse activos, tener una mejor salud física y además que sean más capaces de sobrellevar elementos de estrés o de tener una mejor concentración en sus clases y además tener ese contacto positivo, esas experiencias positivas en medios naturales, lo que permite también es que los niños vayan a desarrollar un amor por la naturaleza y una mayor preocupación por el medio ambiente cuando se hagan mayores. Al final la realidad también es que los niños, el contacto que tienen con la naturaleza se produce normalmente dentro de las propias ciudades por sus horarios y por el modo de vida que tenemos hoy en día. Y en esas ciudades a veces es difícil abrir nuevos espacios públicos, abrir nuevos jardines o nuevas áreas verdes. Es por eso que ahora mismo es tendencia y se está haciendo ya en el Ayuntamiento de Barcelona generar ejes verdes que recorran toda la ciudad con una mayor presencia del peatón, con una mayor presencia también de vegetación y de biodiversidad para poder, para que toda la ciudad se pueda beneficiar de ese contacto con la naturaleza y un poco conseguir también esa imagen que enseñaba al principio de la nieve en estas calles, ¿no? Que serían con un tráfico mucho más reducido. Este es un proyecto muy reciente que tenemos, el laberinto en el Parque de la Vallesa en Calpe, que yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo trasladar también los valores de la biofilia al diseño de parques infantiles, ¿no? Mediante bueno, el uso de la madera, secuencias, recorridos y la integración de ese parque en un entorno natural, incluso de vegetación también dentro del parque, ¿no? Todo ese cerramiento del laberinto, el cerramiento de la torre, se hace con madera de robinia, que tiene una durabilidad natural muy alta, y además, bueno, pues en todo el recorrido, igual que explicaba antes con el barco, se integran también teléfonos, juegos sensoriales y elementos accesibles que los niños podrían utilizar en su recorrido. Por último, el último de los criterios que nosotros tenemos en cuenta es crear espacios atractivos, porque creemos que estos espacios también tienen la capacidad de revitalizar las ciudades, de cambiar dinámicas de los espacios y de generar lugares con una identidad propia, ¿no? Que permite también que se asocien pues, a determinados barrios, calles o ciudades. Para conseguir esto, creemos que es muy importante que haya una combinación de dos factores. El primero, que haya una jugabilidad muy bien estudiada, es decir, que sea un parque que aporte un valor, que aporte una experiencia a los niños positiva, a poder ser con criterios pedagógicos, como lo que explicaba antes que teníamos en cuenta en el barco, y una forma clara, reconocible, atractiva, que permita que ese parque se fije en la memoria de los ciudadanos y que forme parte también de los mapas mentales que creamos de forma natural al orientarnos por las ciudades, ¿no? Este es un ejemplo que hemos realizado en los Emiratos Árabes Unidos, que es un parque que se llama Al-Lilac, que está en un barrio del mismo nombre y que de alguna forma sirve para dar identidad a este barrio, ¿no? que lleva el nombre de las lilas. Es un parque en el que se incluyen distintos elementos con temática floral, un poco como esa alegoría de las lilas, y que lo que permite es crear un diseño coherente, una identidad propia muy clara, que sea reconocible por los ciudadanos y que el propio barrio lo reconozca como aportador de identidad a ese conjunto. Además de ese aspecto escultórico, pues también, como explicaba antes, tenemos en cuenta el hecho de crear juegos que sean interesantes, atractivos para los niños, con distintos criterios sensoriales y demás.
Además de eso, bueno, pues nos hemos encontrado cosas graciosas, ¿no? Que la gente acude a nuestros parques, a los espacios que diseñamos, para sacarse fotografías porque lo reconoce también como lugares que tienen una identidad propia y un valor propio. Me gustaría trasladaros una pregunta que me hace siempre mi tía madrina cuando le enseño alguno de los diseños en los que estamos trabajando, que es me dice, ¿cuándo vas a hacer un parque de juegos para adultos? ¿No? Y es que normalmente llamamos a los parques de juego parques infantiles, pero todas las personas jugamos, y es importante tener en cuenta que el juego es una parte indispensable también de nuestras vidas. Cerca de donde yo vivo, pues por ejemplo, las personas mayores juegan a las cartas en las mesas del parque. También, bueno, Hipócrates, el primer médico de la historia, decía que columpiarse era un remedio estupendo contra la melancolía. Y los juegos, las fiestas, o sea, los deportes, las fiestas y demás tienen su base también en el juego. Este es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo, en el que incluimos también áreas pensadas para que los adultos puedan jugar en familia, ¿no? con sus niños o ellos solos, y que al final es una cuestión casi de diseño, ¿no? Mediante una forma un poco más abstracta que puede estar integrada en la ciudad, se puede conseguir este tipo de espacios también de juego para todas las personas. Estos son algunos ejemplos que no son nuestros, pero que han estado presentes en los últimos años y me parecía interesante traerlos, como el playground que se ha construido en el Coachella este año, o esa gran propuesta que se había proyectado para cruzar el río Sena en París mediante un puente que en realidad sería una cama hinchable. Y lo que está trayendo este tipo de intervenciones es experiencias lúdicas para todos los ciudadanos a la hora de recorrer la ciudad y de integrarse también en la trama urbana. Para ir acabando ya, bueno, señalar que nosotros estamos comprometidos también con divulgar el conocimiento para permitir que en las ciudades se puedan realizar intervenciones lo mejor posible, que mejoren las ciudades y la propia calidad de vida. Y tenemos estas publicaciones que podéis ojear, que las tenemos en la mesa, que tiene que ver con la presencia de la naturaleza y de cómo incluirla también en el diseño de espacios públicos. O este libro que lanzamos hoy, de espacios de juego, diseño y valores, que lo que recoge son distintos criterios que tenemos en cuenta, mucho más ampliados de lo que os pude decir hoy, para construir estos espacios de una forma que aporten gran calidad. Y además incluimos más de 30 ejemplos en los que no solo tenemos fotografías, sino que también explicamos un poco el funcionamiento de esos juegos, referencias, incluso ejemplos que nunca han sido construidos, porque creo que también puede tener valor enseñar esos proyectos y que no se queden en un cajón, ¿no? Ya para acabar, comentar que en el año 2020 lanzamos esta marca, la marca Shogo, que sería una marca especializada en el diseño de estos espacios singulares como los que os pude enseñar anteriormente, y que un poco el valor que tenemos, gracias también al conocimiento de Galopín y a la fábrica que tenemos en Cerceda, es que podemos abarcar todo el proceso, desde las primeras ideas de diseño, el primer diálogo con el cliente, bocetos, renders y demás, hasta el propio desarrollo, fabricación y la instalación de estos espacios. Que al final, pues eso, lo que buscamos es crear lugares que devuelvan a las ciudades el lugar que les pertenece a los niños, ¿no? Crear esos espacios que permitan aportar valor. Y nada más. Muchas gracias.